Muy buenas, ¿cómo la están pasando, queridos hermanos? Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Juan Acuña y hoy les traigo una buena noticia. Dios nos ama, pero el pecado nos impide experimentar ese amor. Y por eso en el tema pasado vimos todas las causas que provocan el mal en el mundo. Y nos dimos cuenta que para nosotros era imposible solucionar esto con nuestras fuerzas y que teníamos un enemigo que no podíamos vencer. Ahora bien, ahora les traigo la solución a esos problemas y a esas circunstancias difíciles que a lo mejor estás atravesando. En Apocalipsis 4:8 nos narra cómo los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los serafines viven extasiados de Dios, porque Él inspira en ellos un respeto con su presencia. Y esto provoca en ellos una obediencia plena, una obediencia que no deriva más que de la santidad de Dios. Tanto así que no cesan de decir santo, santo, santo. Sin embargo, Adán y Eva despreciaron a Dios al hacer más caso a la serpiente que a Dios y entraron en rebeldía. Ofender la santidad de Dios, eso es algo que no se logra entender, porque nosotros estamos acostumbrados a ofender al prójimo, a hacerle daño y esperar que el prójimo a los días se le pase y tal vez volver a la misma relación. Sin embargo, hay una diferencia entre ofender a otro ser humano y ofender lo más precioso, lo más bello, lo más santo, que es el Señor. Y ese daño no se puede reparar, no lo pudo reparar Adán y Eva y no lo podemos reparar nosotros, porque Dios es infinito y la reparación de la ofensa es infinita. Nosotros somos finitos, Cristo es infinito. Él es el único que podía cancelar la deuda. Cada gota de su sangre es de un valor infinito. El hombre solo no puede salvarse. Dios se comunicaba con Adán y Eva de tú a tú, pero al perder el paraíso se pierde la comunicación. Por eso Dios encuentra una manera de comunicarse con el hombre. Aquí radica la buena noticia que les traigo este día. Aquí está la noticia maravillosa que hemos esperado. Él descendió a nosotros cuando no había esperanza alguna. Estábamos como en una noche oscura y entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Dios cumplió su promesa de salvación. San Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Hermanos, qué precioso ese mensaje que nos acaba de dar la palabra del Señor. Se estima que hasta hoy han vivido en la tierra 70,000 millones de personas, más las que nacerán después. Y por todas y cada una de ellas Cristo vino al mundo. Por tanto, si hay una solución para todos y para cada uno, esa solución se llama Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva. Él no solo trae la salvación de Dios, Él mismo es la salvación. Él es el médico y la medicina al mismo tiempo. Es Dios con nosotros, salvándonos. Desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos prometió la salvación. Esta parte preciosa que es como un protoevangelio, cuando le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de tu linaje te aplastará la cabeza. Jesús, descendiente de la mujer, aplastó la cabeza del enemigo. Y es que Jesús es una promesa de Dios anunciada desde antes. En toda la historia de la salvación, en los libros del Antiguo Testamento, encontramos muchos versículos que hablan acerca de Jesús. Uno de ellos, por mencionar algunos, uno de ellos es Isaías 9:6. Lo escribió con nombres que subrayan su unicidad. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miqueas 5:2 anuncia el lugar de nacimiento del Señor y nos dice: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Malaquías 3:1 el Señor profetizó a alguien que prepararía el camino del Hijo de Dios. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, el que prepararía el camino. Este que prepararía el camino es Juan el Bautista. Lo podemos ver en Mateo 11:10. Zacarías 9:9 dice: describió
la entrada del Señor en Jerusalén diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Así, tanto la encarnación del Hijo de Dios como su camino sobre la tierra fueron vaticinados en el Antiguo Testamento. Es como si conociéramos el final de una película, hermano. Esa enemistad es de una mezquindad y crueldad inimaginable, la cual nosotros ignoramos a nuestro propio riesgo. La historia de la redención no es en cierto sentido un suspenso hasta el final, un cuento cuyo desenlace es incierto hasta que se vire la última página. Si bien es cierto que el lago de fuego como el destino final de la serpiente no es revelado sino hasta el final, en Apocalipsis 20:10, desde el principio su perdición ya había sido sellada. El discipulado cristiano es para ser llevado a cabo en el contexto de una seguridad absoluta de victoria en lugar de una perspectiva de derrota. Tenemos la certeza de que la batalla decisiva contra el enemigo ya ha sido ganada. El príncipe de este mundo es echado abajo y nada puede contra Jesús. Jesús es el único que ha vencido a Satanás y a su mundo tenebroso. Lucas 17:20 dice: y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús está en ti. El reino ya está en medio de nosotros. Por tanto, esta vida eterna se puede empezar a vivir aquí. El gozo lo podemos experimentar ya. Si dejamos a un lado nuestro pecado, es decir, pasiones desordenadas, los vicios, los odios, los rencores, y aprendemos a vivir los mandamientos, podemos volver a la rectitud de espíritu. Pero si ni siquiera nos podemos los mandamientos, ¿cómo sabremos si vamos ganando la batalla o perdiéndola? En San Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras versiones dice: ánimo. Y es que eso es lo que necesitamos, saber, tener la confianza y animarnos a creer. El fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas se establece desde el principio. Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo para que podamos vivir en plenitud la vida. Dios mandó a Jesús para darnos vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Imagínate que solo por creer tú ya tienes ganada la vida eterna. El hombre desea muchas cosas, desea felicidad, desea ser amado, aceptado, tener un lugar de liderazgo, dinero, salud, etc. Pero todo eso no se compara a la vida eterna, que es la posesión total y simultánea de todas las expresiones que la vida pueda tener. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Su misión no es solo quitar los males y sufrimientos de este mundo, sino arrancar la raíz que origina todo este mal, el pecado. Por nuestro pecado, todos nosotros estábamos enemistados con Dios y teníamos una cuenta pendiente que no éramos capaces de saldar. Nos pasó como si habiendo comido en un restaurante al momento de querer pagar la cuenta, no tuviéramos el dinero, de tal manera que tendríamos que ir irremediablemente a la casa. Pero en ese instante se acerca el dueño del establecimiento y nos dice: el señor que está sentado en la otra mesa lo conoce a usted y ya pagó toda su pena. Nosotros debíamos a Dios una cuenta por habernos comido el fruto prohibido y no teniendo con qué pagar debíamos ir al infierno. Cuentan que una señora llegó a confesarse y empezó a quejarse de sus hijos, de su esposo, de su vida y de todo lo que le estaba pasando. Al final le dijo: padre, yo no me merezco todo esto, con lágrimas en los ojos. Y el padre se le quedó viendo y dijo: señora, usted lo que se merece es el infierno. Claro que esta es una historia y estoy seguro que usted sacerdote no diría eso, pero nos va a servir esta historia de ilustración para comprender que nosotros no tenemos nada que reclamar, pero sí mucho que agradecerle a Dios. Jesús se acercó hasta nosotros, tomó la nota de cargo que había contra nosotros y la clavó en su cruz. El Padre, al ver tanto amor de su Hijo por nosotros, canceló nuestra cuenta. Por tanto, ya estamos en paz con Dios, porque ya nada le debemos. Nuestro Dios es el Dios del perdón. Nehemías 9:17 dice: no quisieron escuchar ni recordaron todos los prodigios que hiciste para ellos. Endurecieron su cabeza como rebeldes y quisieron volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú, Dios del perdón, misericordioso y clemente, lento para enojarte y rico en bondad, no los abandonaste. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras caídas, Dios sigue siendo misericordioso. Nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Colosenses 2,
del 13 al 14, dice: de esta manera ya ninguna condenación pesa sobre vosotros. Nuestros pecados han sido perdonados gracias a la sangre de Cristo, que le pidió a su Padre cuando estaba colgado en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso el Padre no escuchó esta oración del Hijo de sus complacencias? Nada le puede negar a Él. Por tanto, ya estamos en paz con Dios y nos podemos acercar confiadamente a Él por los méritos de Cristo. Como seguidores de Jesús, es necesario imitar sus pasos. Por esta razón, el perdón debe ser algo de todos los días en tu vida. Debe surgir de manera natural y en abundancia. El perdón debe ser incondicional. Es probable que te hayan lastimado varias veces y por ello ya no quieras perdonar. Hoy quiero decirte que el perdón incondicional es parte elemental si quieres seguir a Jesús. No tienen que venir a pedirte perdón o siquiera merecerlo. Tampoco tienen que reconocer que ha sido su falta y no la tuya. Simplemente debes de perdonar. Esto es lo que Dios hizo por ti y lo que tú debes hacer por los demás. Pero, ¿cómo se perdona cuando hay tanto odio y coraje? En esta nueva vida espiritual que has empezado como seguidor de Cristo, debes saber que todos tus sentimientos se entregan a Dios. Debes orar y entregar tu falta de perdón y pedir que la llene Él. Suena ilógico si nunca lo has hecho. Es increíble cuando lo vives por primera vez y nunca quieres dejar de hacerlo. Como experiencia personal te puedo decir que cuando yo logré perdonar a muchas personas en mi retiro de inicio, quedé libre. Y esa libertad del Espíritu me permitió amar más profundamente la vida, a mis semejantes, a mi familia y a mí mismo. Por eso es importante perdonar. Dios no solo perdonó nuestras culpas y pecados, sino que las olvidó completamente. Cuando Dios perdona, perdona para siempre. Es decir, no se vuelve a acordar nunca más de nuestros pecados. Jesús, enviado del Padre, toma nuestros pecados y Él arrojó hasta el fondo del mar. Ahí han quedado sepultados para siempre y es imposible volverlos a sacar. En Miqueas 7:19 dice: una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas, tira pues al fondo del mar todos nuestros pecados. Por lo tanto, si Dios no se acuerda más de nuestros pecados, no deberíamos permitirnos el lujo morboso de recordar nuestro pasado, culpándonos todo el tiempo de las cosas que hicimos, dejando lo que quedó atrás. Hemos de proseguir a la meta del supremo llamamiento. Si nuestros pecados reposan en el fondo del mar, ¿por qué hemos de ir a ellos en un buceo desenfrenado de nuestro espíritu? De igual forma, si los pecados de nuestros hermanos yacen en lo profundo del mar, ¿hemos nosotros de remover las aguas para intentar que aparezcan en la superficie de los trapos sucios? ¿Cuántos al menor disgusto traemos a cuenta hasta el último detalle de algo que nos hicieron en el pasado? Nuestra tarea es quedarnos en el reposo de Dios, donde hemos entrado por la gracia concedida en la elección, en la expiación representada por Cristo, en la sustitución de nuestro castigo por su castigo. Él llevó nuestras transgresiones, de manera que por fe en su palabra hemos de entrar en un absoluto reposo. Sabemos que Cristo todavía intercede por nosotros, que el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones, pues en ocasiones no sabemos ni lo que hemos de pedir. Además, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Cristo nos oye y sabemos que tenemos las cosas que ya hemos pedido. De manera que liberémonos de la atadura del morbo del pecado, del morbo del recuerdo de los mismos. ¿Acaso no estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales? Todas estas cosas han sido escritas para nuestro conocimiento y beneficio. Sucede que muchos de nosotros hemos pasado demasiado tiempo metidos detrás de una pantalla televisiva o metidos en un cine, consumiendo el alimento del odio, del rencor y de la venganza. Nuestras lecturas de la prensa diaria nos impulsan a recordar que en el mundo existen guerras y rumores de guerras, dictadores, gobiernos opresores, la maldad aumenta. Quizás nuestro inconsciente busca refugio en la literatura, en el cine, que nos muestra una cara de la justicia, la venganza hecha por el héroe. Afianzados en esa idea, nos cuesta recibir la terapia y el perdón anunciada en la Biblia. Ya hemos sido perdonados, pero nosotros, cual héroe vengativo, buscamos escarbar en lo más profundo de nuestros corazones para torturarnos por los pecados cometidos. Si invirtiéramos más tiempo en la lectura de la palabra, estoy seguro que sanaríamos más rápido de las heridas que nosotros mismos nos infligimos. Nos gusta sumergirnos al fondo del mar para repasar los pecados y afianzarnos en las ideas de lo malo que hemos sido. Con esa idea en mente, el héroe vengativo intenta fustigarnos para que perdamos el reposo. Pero todo es una ilusión vana, ya que la palabra de Dios es absoluta, es totalmente veraz. Hemos sido perdonados y el Señor no se acordará nunca más de nuestros pecados.
¿Por qué hemos de insistir en recordarnos? ¿Por qué hemos de torturarnos? Realmente, hermanos, a veces yo sé que cuesta, pero fíjate que el que odia es el que sufre más. Porque el que ha hecho el daño se le olvida, ya no siente nada, ya se le pasó. Pero tú sigues recordando 10, 15, 20 años. ¿Es eso posible? ¿Por qué? Debemos cambiar esa actitud. Alegrémonos en la bendición del perdón, pues nuestro pecado ha sido cubierto con la sangre de Cristo. Entrar y quedar en el reposo de Cristo es tan sencillo y posible como entender que hemos sido perdonados por su trabajo representado en la cruz. Murió por sus ovejas, por su pueblo. A nosotros nos dijo en Lucas 12:32, no temáis mañana pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. De nuevo, no temamos por nuestros pecados, pues no solamente hemos sido perdonados, sino que Dios ha prometido que nunca más se acordará de ellos. La figura metafórica que usa es fuerte. El pecado pesa tanto que se hunde fácilmente en el fondo del mar. Sabemos que es imposible para nosotros llegar a lo profundo del océano y comenzar a buscar en él. Si Dios lo ha dicho, así es. Ahí están tus pecados, ahí se quedaron. No peques más, vive tu vida feliz, eso sí. Pero olvídate de lo que ya hiciste, de lo que pasó. Corrige tu vida, cambia tu manera de pensar. Olvida todo eso que te está haciendo carga extra. En esta certidumbre es que se alimenta nuestro descanso. Por tanto, ya no hay quien nos acuse frente a Dios. Dios no tiene una lista negra con todos nuestros pecados, la cual nos será mostrada al final de nuestra vida. No, los pecados perdonados por Dios ya están completamente olvidados por Él. Dios solo tiene una cosa mala, ¿sabía? Y es mala memoria, porque se olvida de nuestros pecados por la sangre de su Hijo. Jamás nos recuerda o echa en cara. Cuando Dios voltea a vernos, nos ve perdonados por la sangre preciosa de su Hijo amado. Somos santos e inmaculados en su presencia, ya que la sangre de Cristo nos purificó de todo pecado y nos ha llevado hasta la perfección. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica, dice Hebreos 10:14. El proceso de santificación está continuando ahora en las vidas de cada uno de nosotros. La obra de la salvación no se limita a quitarnos nuestros pecados. No es como una lavandería que nos lava lo que está manchado, pero que luego nosotros lo venimos a ensuciar. No, Jesús no solo vino a quitar o perdonar el pecado, sino a liberarnos del pecado. Es decir, nos capacita para ya no pecar. El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra nuestro cuerpo. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que deberíamos, de tal manera que gemimos en ansia de la liberación de esta debilidad que nos encadena. Romanos 7, del 14 al 25, yo voy a leer nada más, donde dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. Es decir, nos pasó como aquellos matrimonios antiguos concertados por los padres desde niños. Así nosotros, siendo aún niños, habíamos sido desposados con el pecado. Él era nuestro amo, que mandaba sobre nosotros, nos maltrataba, nos hacía sufrir, nos esclavizaba. Pero un día, al ver Jesús que no éramos libres, tomó ese pecado y lo hizo morir en su cruz, quedando de esta manera nosotros totalmente libres, gracias a Cristo. Desde entonces el pecado ya no señorea sobre nosotros. Ya no tenemos por qué obedecerle y hacer que nos mande. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros ni estamos a su servicio, sino que por amor servimos a Jesús, con quien ahora estamos desposados. Según de Corintios 11:2 dice: en Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió y ahora somos completamente nuevos. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación. Según de Corintios 5:17. Por la voluntad de Dios hemos heredado la naturaleza nueva. No decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más, ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Él creó algo nuevo, totalmente nuevo, fresco y único. La nueva creación es completamente nueva, traída de la nada, al igual que todo el universo fue creado por Dios de la nada. Solo el Creador puede lograr esta hazaña. En segundo lugar, las cosas viejas pasaron. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza. El orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras, en nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Más importante aún, lo que amábamos del mundo hoy ha muerto. Especialmente el máximo amor, que es el amor a uno mismo. Y con ellos la jactancia, la autopromoción, la autojustificación. La nueva criatura ve externamente y pone su mirada en Cristo, en lugar de verse interiormente a sí mismo. Las cosas viejas murieron.
se clavaron en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas, llenas de vida y de la gloria de Dios. El alma de recién nacido se deleita en las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo y de la carne. Nuestros propósitos, sentimientos, deseos e ideas son frescas y diferentes cuando vivimos en Cristo. Vemos el mundo de manera diferente. La Biblia parece ser un nuevo libro y aunque la hayamos leído antes, hay una belleza en ella que nunca pudimos apreciar anteriormente y que nos maravilla de no haber percibido. Toda la imagen de la naturaleza nos parece diferente y parece que estamos en un mundo nuevo. Los cielos y la tierra están llenos de nuevas maravillas y todas las cosas parecen que ahora cuentan las alabanzas de Dios. Hay nuevos sentimientos hacia todas las personas, una nueva clase de amor hacia la familia y amigos, una nueva compasión que nunca antes se sintió por los enemigos y un nuevo amor por la humanidad. El pecado, al que una vez nos aferramos, ahora deseamos que se aleje para siempre. Para ser libres nos libertó Cristo. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos liberó para ser libres. Mantengámonos pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Contamos ahora con la fuerza de Dios para vencer al pecado y ésta ya perdió todo su poder de influencia sobre nosotros. Por lo tanto, hay que alejarse de toda ocasión de pecar. Hay que alejarse de todo aquello que puede conllevarnos a volver a nuestra antigua vida y permanecer en la vida nueva de Jesús. Porque Jesús comunica vida divina. Esa vida divina se traduce como paz. Dios nos envió a su Hijo amado para desatar nudos, romper cadenas de pecado, pero también especialmente fue enviado para traer vida. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir, y he venido para que tengan vida y que tengan abundancia. Jesús es presencia del amor del Padre para con los pecadores, para que ahí donde abunde el pecado, sobreabunde el amor misericordioso de Dios. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso te lo puedo decir por experiencia, porque hay muchos episodios de mi vida en que el pecado llegó a mí y yo caí en el pecado. Pero debido también a toda esa mala experiencia en el pecado, hoy puedo ser testigo del amor de Dios y puedo ser testigo de que donde abundaba el pecado, hoy puede sobreabundar la gracia. El vivir la vida humana en toda su plenitud y riqueza, enseñándonos la verdadera dimensión de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús le da verdadero sentido a la existencia, instaura la paz en todas sus dimensiones. Solo acordémonos de aquel pasaje de San Juan 8, 13 al 11 creo, donde nos habla de la mujer adúltera, que es mujer que había sido encontrado con otro hombre que no era su marido y el cual iba a ser apedreada y se la llevaron al Señor para que decidiera qué hacer con ella. Y el Señor invita a los que están ahí a que tiren la primera piedra. Nadie lo hace, se alejan, se van. Y al final el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido. El Señor dice algo precioso, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Así actúa el Señor. Por el pecado nosotros caemos, pero no importa el pecado en el que tú te encuentras. El Señor no te está acusando, al contrario, quiere que te levantes y eso sí, no vuelvas a pecar. También Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Otra historia que nos impacta es la historia de Zaqueo. Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, muy rico, y que era un ladrón, por supuesto, también porque robaba los impuestos. Va a escuchar al Señor y se sube a un árbol y desde ahí lo observa. Jesús le invita a bajar del árbol y lo acompaña a su casa, lo cual hubiera sido un desprestigio para Jesús. Jesús se queda con él y esto conmueve a Zaqueo, el cual cambia su corazón y regala todo lo que había robado a los pobres y lo sigue. También podemos ver este ejemplo del ladrón arrepentido en Lucas 23, 39-43. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaban. Siéntate y Mesías, salte de esa cruz y ven y libéranos. El otro ladrón, al escucharlo, dice, nosotros nos merecemos lo que estamos pasando, pero este hombre es injusto. Señor, llévame contigo al paraíso. Al final el Señor le dice, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que toda su vida se había dedicado a robar, a matar, a hacer cosas malas, y que en el último instante pide la misericordia de Dios. Y ante esta petición Jesús contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús no todo está acabado. La vida de ningún hombre termina ni siquiera con la muerte. Para Jesús nadie está condenado a muerte. Todo tiene remedio. El ladrón encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? Jesús realizó de una vez y para siempre la salvación íntegra del hombre y de todos los hombres.
por su encarnación. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores envió a su Hijo, el cual tomó nuestra carne de pecado. Romanos 5:8 dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, tomó una carne pecadora y habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Hebreos 4:15 nos dirá, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, a excepción del pecado. Es decir, Él asumió todas nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente nuestra vida, con su grandeza y su miseria. Lloró, cantó, se sintió solo, se sintió abandonado, se llenaba de gozo. Su rostro reflejaba esperanza, pero tampoco le faltó momentos de pavor y de angustia. Admiraba los campos, el cielo, los animales, pero sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. En fin, al hacerse hombre, unió en sí mismo en una sola persona toda la vida del hombre y toda la vida de Dios. La ruptura entre Dios y el hombre, originada por el pecado de nuestros primeros padres, quedó unida para siempre en el Dios hombre, a quien llamaban Jesús. Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién podrá estar en contra de ti? Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Eso lo vimos en el tema del amor de Dios, Romanos 8:31-39. ¿Qué más podemos decir si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta, de todo? Los peligros o la espada, como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, pero en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo, del abismo o otra criatura, pueden con los hijos de Dios. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor rebasa todo eso. Jesús no fue asesinado, sino al contrario. Él voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros. Los pecadores, con su resistencia pacífica, murió a la violencia. Con la entrega de todo lo que tenía, murió el afán de la riqueza y la ambición de poder. Con la impotencia, murió el deseo de dominio y de poder terreno. Con la sumisión al Padre, murió la independencia frente a Dios. Con el abandono en las manos del Padre, murió toda confianza y seguridad terrena. Con el perdón otorgado a sus verdugos, murieron los odios, los rencores, los resentimientos. Y por su confianza murió toda desesperación y angustia. Con su entrega murió todo egoísmo. En la cruz de Jesús murió todo lo que no nos dejábamos vivir como hijos de Dios. Y por su sangre fuimos rescatados, lavados y purificados. Él soportó el castigo que hoy nos trae la paz. Y por sus heridas fuimos liberados. La obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz. Lo que pasó después fue aún más admirable, ya que al tercer día de haber muerto y de haber sido sepultado, el poder de Dios le resucitó de entre los muertos, quedando para siempre nuestro pecado enterrado, mientras que Jesús resucitó con una nueva vida para ofrecerla a todos nosotros. Sucedió como cuando un malhechor es sentenciado a cadena perpetua. Naturalmente que no va a querer entrar a la cárcel porque sabe que ahí nunca podrá volver a salir y tratará de escaparse por todos los medios para que no suceda. Un policía lo amarrará y se meterá junto al malhechor hasta dentro del penal. Ciertamente los dos tienen que entrar a la cárcel, pero en cuanto el policía lo deja detrás de las rejas, él sale libre y el malvado queda preso. Eso mismo fue lo que hizo Jesús para encarcelar nuestro pecado. Cargó con él hasta la tumba y lo dejó encerrado y enterrado. Al tercer día Jesús sale de la tumba y dejó para siempre nuestro pecado enterrado. En la resurrección Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso podemos cantar victoriosos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Al resucitar Jesús, abrió las posibilidades para la humanidad. Si un muerto resucita, entonces todo lo demás también es posible y sencillo. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los afligidos se encuentran consuelo y esperanza. Se abre una puerta para el género humano. Una luz brilla en medio de las tinieblas. Una nueva vida es posible. El gozo, la paz, la paciencia, la comprensión, la libertad, la justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo, porque Cristo ha resucitado. Si Dios resucitó,
a Jesús de la muerte, entonces también puede liberarnos a nosotros de todo lo que no nos dejó vivir plenamente nuestra vida. Injusticias, opresiones, colonialismo, dependencia, etc. Si a través de la encarnación de su Hijo, Dios vino a ser morada entre los hombres, por la resurrección de Jesús, se ha establecido ya totalmente el puente en la comunicación entre Dios y los hombres. Jesús, muerto y resucitado, es la solución de Dios para el mundo. Es la única solución. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. En su cruz dio su vida por nosotros. En su resurrección dio su vida a nosotros. En su cruz murió nuestro pecado y en su resurrección nos comunicó vida abundante, para que como Él vivamos como hijos de Dios. Jesús no nos salvó hoy, Jesús ya nos salvó desde hace 2000 años. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y tiene ganada la victoria sobre el pecado y todo el mal de este mundo. Ustedes estaban muertos, dice Efesios 2 del 1 al 6. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Seguíamos la corriente de este mundo y el soberano que reina entre el cielo y la tierra. El espíritu que ahora está actuando en los corazones de las personas rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias del mundo, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. Íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. ¡Qué bendición! Hermanos, estos mensajes preciosos que el Señor nos ha regalado nos sirvan para ir creciendo, ir conociendo más del Señor y ir abrigando esa esperanza en Él. Si alguien se pierde es porque no quiere abrir sus oídos, no quiere escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga, y a todos los hermanos que ya han empezado a compartir los videos, gracias, y a todos los que no lo han hecho, espero que lo hagan. Si no se han suscrito al canal, también espero que lo hagan. Bendiciones, hermanos. Los amo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.